that na 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 na. Oh, but my heart is in Havana. There's something that is manners. Havana, Havana. You didn't wake up with a how you doing. You said there's a lot of girls I can do it. I knew him forever in a minute. And Papa says he got mad in him. Havana, na na. Half of my heart is in Havana, na na. He took me back to East Atlanta, na na. Buenas chiquillos, espero que se encuentren muy bien. Un placer para mí saludarlos. Bienvenidos otra vez a este canal, a estos videos que estamos haciendo, que ya se han hecho pues a cierto punto costumbre. Este es un repaso para el examen de octavo año. Espero que podamos aclarar los temas y los contenidos más importantes para el examen y que todo esto al final de cuentas pues tenga como resultado, primero, que aprendan mucho, que puedan interiorizar estos temas para sus vidas y segundo, para que tengan una excelente calificación ahorita que estamos en el cierre del curso. Sin más que decirles, vamos a iniciar con este repaso y pues valorando los principales contenidos y objetivos para este. Recuerden que hay que repasar, que hay que estudiar y nada más decirles que muchas felicidades para todos ustedes porque ya están concluyendo este que sería su segundo año lectivo en el colegio. Sin más que decir, bueno, haciendo una breve síntesis de lo que vamos a observar en este video de repaso es el tema central son las energías renovables, que fue las que más desarrollamos en clases, y al final nos quedó un pequeño espacio para poder ver por lo menos el primer contenido, el primer tema muy pequeñito de noveno año. Esto se hizo pues para poder tener un contenido un poquito más amplio para el examen, darle un poquito más de sustento, pero al mismo tiempo adelantar un poco para el próximo año. Entonces, como repaso de examen, vamos a centrarnos en el tema central, en el eje central de las energías renovables, y en la parte final pues vamos a ver el último tema, que es el inicio de la Edad Media a través de la caída del Imperio Romano de Occidente. Bueno, para empezar, chicos, recuerden que el concepto de energía renovable es sumamente importante. Son energías que se obtienen a partir de fuentes naturales que virtualmente son inagotables. No necesariamente es así, ¿verdad? Con el paso del tiempo ya nos daremos de cuenta de eso. Y que son capaces de regenerarse por medios naturales, ¿verdad? Hay una contraversión ahí con el tema de los conceptos que se utilizan para energías renovables, pero lo vamos a estar aclarando un poquito más adelante. Bueno, hay varios tipos de energía renovable. La energía hidráulica o la energía hidroeléctrica es una energía que se obtiene a partir del movimiento del agua. El agua pasa por turbinas que hacen que se mueva una bobina y que se obtenga electricidad. Entonces la energía hidráulica o hidroeléctrica es la transformación de la fuerza del agua de ríos, del agua de lagunas, de lagos, en energía eléctrica. Eso es básicamente la energía hidráulica, ¿verdad? Utiliza la fuerza del agua. Generalmente se genera con represas, ¿verdad? Se almacena una cantidad de agua importante. Esta es enviada por tuberías de altas presiones para que puedan mover estas turbinas y así generar energía eléctrica. Es la más utilizada en Costa Rica, es casi que las que nos provee la mayoría de nuestra electricidad, con la que ustedes están viendo este video, muy probablemente con las que ustedes utilizan la computadora, el celular, los aparatos electrónicos, muy probablemente vengan de la energía hidroeléctrica que se produce en el país, que al final de cuentas pues lo único que se hace es una desviación del cauce del río, que tiene muy poco impacto ambiental, pero que tiene evidentemente una situación de que puede afectar el entorno. Después tenemos la energía mareomotriz. Aquí en el país no existe ninguna planta de energía mareomotriz, pero es el movimiento de turbinas muy parecida a la energía eólica, ¿verdad? El movimiento de estas turbinas gracias a la fuerza del océano y de las corrientes marinas. Esto genera una gran cantidad de energía, es obtenida gracias al movimiento de estas hélices. Imagínense como que hubiera un abanico debajo del océano
y con la fuerza de las olas y las corrientes marinas, esos abanicos se mueven a grandes velocidades, permitiendo generar energía eléctrica, ¿verdad? Entonces la transformación de la energía cinética que promueve o que da el océano como tal o el mar, y lo convierte en energía sustentable para cada una de las casas y empresas, industrias, etcétera, que necesiten de este tipo de energía. ¿Dónde se puede aplicar energía mareomotriz? Por ejemplo, Holanda o Países Bajos es una zona donde ya se utiliza energía mareomotriz. En cuanto a la energía geotérmica, es una energía obtenida a través de el suelo, generalmente suelo volcánico. En el suelo volcánico hay vapor de agua que puede ser enviado a grandes velocidades, y esto permite también mover estas mismas turbinas y convertirlo mediante bobinas en energía eléctrica. Aquí en Costa Rica la energía geotérmica se practica en el volcán Miravalles, es una planta de energía geotérmica. La desventaja con la energía geotérmica es que son zonas específicas donde se puede desarrollarse la energía geotérmica. ¿Ok? La energía nuclear ya la vamos a ver, la vamos a dejar un poquito más para adelante. Después tenemos la bioenergía, que se hace a partir de o la obtención de su recurso de la biomasa, perdón. Esta se quema o se procesa para que mediante la emanación de gases o mediante la creación de combustibles se pueda obtener bioenergía. Esta sí genera gases de efecto invernadero, caso contrario de todas las otras que estábamos viendo, y se puede obtener a partir de plantas como el trigo, como el maíz, como las compostas, como los desechos orgánicos, e incluso de la biomasa propiamente, que puede ser estiércol de vaca o estiércol de cerdo, entre otras, que permite obtener este tipo de energía. Después tenemos la solar, que es sin duda la energía que tiene más potencial, pero como les mencionaba yo en clases, la energía solar como desventaja tiene la construcción de los paneles solares, que son sumamente contaminantes para el ambiente, que no son tan eficientes como podrían llegar a ser en algún momento, que es costosa, ¿verdad? Hacer plantas de energía solar son costosas, pero que al final de cuentas el sol provee en un día toda la energía que ocupa la Tierra en un año. Entonces, si nosotros lográramos aprovechar la energía solar de una forma correcta y lograr almacenarla, que es parte de las dificultades que tenemos, sin duda alguna es la energía que más potencial a nivel de energía renovable hay, ¿no? Después tenemos la energía eólica, que es la obtención a partir de las masas de viento, del movimiento del viento de grandes turbinas que giran a grandes velocidades también. Esto se traduce en parques eólicos. Los parques eólicos generan energía en casi todos los países que aplican energías renovables en el mundo. Como desventaja tiene que son zonas localizadas y focalizadas donde los vientos son bastante fuertes para poder pues mover específicamente esas turbinas. Al final dejamos la energía nuclear. La energía nuclear se obtiene de uranio y de plutonio principalmente. Es una energía que es muy rentable en cuanto a la cantidad de material que se requiere para generar una gran cantidad de energía. Lo que se hace es que se calientan algunos de estos dos elementos químicos, y eso mediante la radiación de los átomos, cuando se empiezan a separar o unir los átomos, generan una gran cantidad de energía, y eso genera que el proceso de fisión nuclear sea sumamente eficiente. Entonces las plantas de energía nuclear son o están distribuidas en los países más desarrollados. Los países más desarrollados como Estados Unidos, como Francia, por ejemplo, la gran cantidad de energía que necesitan para mantenerse generalmente se hace con energía nuclear. ¿Cuáles son las desventajas? Que el plutonio y que el uranio son materiales limitados, que son materiales que en algún momento se van a acabar, y como el concepto mismo lo menciona, no es una energía del todo renovable, ¿verdad? Entonces aquí hay como una contrariedad entre lo que el Ministerio de Educación promueve y el uso de energía nuclear como tal. Entonces, al final de cuentas,
pues es una energía que tiene mucha controversia porque también puede ser muy peligrosa si no se tienen los estándares de cuidado y todo lo que se necesita, porque un accidente nuclear puede durar miles de años procesándose por parte de la Tierra. ¿Cuáles son las ventajas de la energía renovable? Energías limpias que contaminan menos el planeta, que se obtienen a partir de fuentes renovables, excepto la nuclear, entonces se pueden aprovechar durante muchísimo tiempo, que la inversión inicial sí puede ser muy costosa al inicio, pero a largo plazo se recupera. También que tiene poca afectación con el medio ambiente, casi que ninguna en algunas de ellas, ¿verdad? Y que se aprovechan elementos que ya tenemos para producir energía eléctrica, que al final de cuentas es la nueva matriz del mundo, va migrando a utilizar todo eléctrico, ¿verdad? Todo eléctrico. Entonces, este es un tipo de energía que nos permite mantener un equilibrio ecológico, que es sumamente importante, que genera grandes fuentes de empleo también, que no contamina, que nos brinda un montón de oportunidades y que al mismo tiempo y a largo plazo se convierten en energías baratas y accesibles para la gente, ¿verdad? Entonces esperemos que los países más adelante, principalmente los desarrollados, se vayan transformando a una energía más limpia y más renovable. Este, la tendencia mundial actual es que ha ido aumentando el uso de energías renovables, afortunadamente, porque cada vez el ser humano es más dependiente de la electricidad. Entonces, por ejemplo, solo en el año 2016 aumentó el 6% de la cantidad de energía que se produce a nivel mundial por fuentes renovables. Y esta situación sigue creciendo entre un 6, un 7 o un 8% por año. Y lo que ha generado es que, pues bueno, si bien es cierto, cada vez ocupamos más electricidad y cada vez somos más dependientes de ella y cada vez tenemos que mejorar nuestras matrices eléctricas, también es algo bueno que aumente la cantidad de kilowatts que se generan gracias a energía renovable. Nosotros estudiamos varios casos, los casos, por ejemplo, el caso de América del Norte. Estados Unidos genera el 15% de energía renovable, es un país que tiene que invertir más en sus plantas de energía renovable. Hay estados muy avanzados como el estado de California, pero es un país que requiere más inversión. Con el potencial económico, con el potencial que tienen a nivel geográfico, Estados Unidos sin duda es un país que se ha retrasado mucho en convertir su matriz eléctrica en matriz de fuentes renovables. Queman muchísimos combustibles fósiles porque les salen a largo plazo, a corto plazo más baratos, y no han invertido lo suficiente en energías renovables. Sin embargo, los mayores avances se han dado en el uso de energía eólica y energía solar. En cuanto a Canadá, aquí sí hay un mayor esfuerzo por tratar de aumentar la matriz eléctrica a partir de fuentes renovables, y aquí se utiliza energía hidroeléctrica, ya que Canadá tiene una gran red fluvial en su territorio, y la eólica, que ha aumentado considerablemente. El negocio eólico en Canadá es uno de los más provechosos actualmente. En el caso de Asia, también China es un país que es 1 billón de habitantes, ¿verdad? Al igual que la India. Son dos países que utilizan carbón como su principal fuente de energía de matriz eléctrica. Sin embargo, ya eso no es recomendable. El carbón es sumamente contaminante, aparte que es un material limitado. Pero China ha ido migrando poco a poco su matriz a una energía eólica y solar, porque a largo plazo pues le genera mejores réditos. Entonces, por ejemplo, en China se conoce que hay casos como que ellos han creado su propio sol, ¿verdad? Para poder aplicar procesos de fusión nuclear, que es la separación total del átomo, y eso genera grandes cantidades de energía sin contaminar y pues teniendo una energía sustentable para todo el país. En cuanto a otros países, por ejemplo India, Pakistán y Japón, su matriz renovable se basa en energía hidroeléctrica. Sin embargo, son países que todavía utilizan mucho carbón. En el caso de India y Pakistán, y en el caso de Japón, más energía nuclear. Indonesia, Turquía y Filipinas están explotando, están extrayendo energía geotérmica,
aprovechando la energía que les brinda sus volcanes o sus fumarolas para poder sacar de ahí el vapor del agua que se bombea en grandes presiones. Y también la energía solar y eólica está en crecimiento en países como Omán, Palestina y Emiratos Árabes Unidos. En el caso de África, África tiene la limitante económica en muchos de sus países que no les permite aprovechar su entorno para generar energía renovable. Sin embargo, tiene potencial, mucho potencial, pero la falta de recursos y la falta de organización de los gobiernos ha generado que no se aproveche del todo bien, ¿verdad? Egipto y Marruecos son los líderes en África en el uso de matrices renovables. Por ejemplo, tenemos la energía hidroeléctrica. De ahí destaca la represa de Asuán, que es la represa más grande de África y una de las más grandes del mundo, que se encuentra en Egipto, que provee de electricidad a casi todos los habitantes de Egipto. Países como Ghana y Senegal, que están destacados porque están instalando centrales solares, y la eólica, que se está utilizando mucho en Túnez, Marruecos y Egipto, y la geotérmica se explota mucho en Kenia. Esta planta que ustedes ven ahí en la imagen es la planta de Olkaria, que es una de las más grandes, si no me equivoco, la tercera o la cuarta planta de energía geotérmica más grande del planeta. Y pues bueno, ahí hay un avance, pero no por estos avances en estos continentes es que ya se hizo lo que se tenía que hacer. No, la matriz eléctrica renovable tiene que seguir avanzando y tenemos que lograr que todos los países del mundo produzcan su energía renovable en un 100%. En el caso de Europa, que es donde están los países que tienen mejores matrices de energía renovable, entonces por ejemplo destaca Noruega e Islandia, que tienen cerca del 100% de su producción de energía de fuentes renovables. Aparecen otras por ahí como Letonia, Finlandia y Austria, que se aprovechan de energía hidroeléctrica, de energía solar, de energía eólica, de la bioenergía. Y el 50% de estas energías para el año 2030 van a ser una total realidad. Para el año 2050 ya se espera que estos países, Letonia, Finlandia y Austria, migren a una energía completamente renovable que no le genere dióxido de carbono al planeta. Entonces hay avances, sí se puede. Lo que se ocupa es voluntad de los políticos, voluntad de la gente y la inversión económica que requiere una planta de energía renovable. Polonia tiene un avance por ahí con la planta de biomasa, esa que ustedes están viendo ahí. Y también hay centrales de bioenergía como en Finlandia y en Suecia, que también son países que generan mucha fuente de electricidad a partir de energías renovables. Y hay otra cosa muy importante, que es que en estos países de Europa, como tienen las 4 estaciones del año, en invierno el aumento de la demanda de electricidad es muy alta, porque muchos de los radiadores que mantienen el calor de las casas y de los negocios son eléctricos. Entonces aumenta mucho la demanda. Aparte de eso hay que utilizar la luz más tiempo, etcétera, etcétera. Y eso hace que, pues bueno, la matriz eléctrica renovable tenga que ser una realidad en Europa. En el caso de Oceanía, Australia está aprovechando mucho la radiación solar que recibe y por tanto es una de sus mayores fuentes de energía renovable. También tienen hidroeléctrica y eólica. E incluso están buscando nuevas alternativas para explorar la energía mareomotriz o oceánica, que es la que acabamos de observar al principio del video, y se le está sacando provecho a su recurso natural. Australia es un país que tiene un desierto muy grande y que tiene muchas posibilidades para sacar energía renovable. Entre las islas del Pacífico sobresale Tokelau, que es un territorio que se abastece completamente de energía solar. También está Kiribati, que también utiliza este tipo de energía. Islas Cook y Vanuatu, que utilizan bioenergía a partir del aceite de coco. Entonces, en Oceanía también hay avances. Y a pesar de que no escuchamos demasiado de Oceanía, demasiadas noticias de Oceanía, este continente ha ido avanzando, ha ido invirtiendo en energías renovables. En el caso de Costa Rica, vemos que en el año 2014, con respecto al año 2017, hay un aumento en la cantidad de energías
renovables. Entonces, por ejemplo, en el año 2014 el 10% de nuestra energía se hacía con hidrocarburos, es decir, quema de combustible o quema de carbón, ¿verdad? Pero para el año 2017 se redujo un solo 0,33% y hoy en día estamos casi que un 100% de puras fuentes de energía renovable. Como les decía, la más explotada es la hidroeléctrica, en menor medida la geotérmica o la eólica, y se ha ido transformando. Entonces, por ejemplo, vemos que para el año 2017 la eólica era la tercera más importante. Estaba la hidroeléctrica y la geotérmica, después estaba la eólica. Pero hoy en día ya no. Ahora la energía eólica produce más que la geotérmica, porque solo tenemos una planta de energía geotérmica, ¿verdad? Pero vean que estamos desaprovechando la solar, que tenemos muy poca producción de energía solar, y bioenergía. Esto es lo que nos dice esta gráfica. Que hay una evolución, ¿verdad?, en la matriz eléctrica, la matriz energética, donde se obtiene la electricidad. Y bueno, chiquillos, para ir cerrando también con este repaso, tomar en cuenta que nosotros estuvimos viendo el inicio de la Edad Media. La Edad Media es un periodo de años de 1000 años, ¿verdad?, que va a iniciar precisamente por este hombre que está aquí en pantalla. Él es Teodosio el Grande. Teodosio el Grande cometió un error o una virtud, no sabremos a ciencia cierta, porque pues la historia se escribe con hechos, pero todo demuestra que el Imperio Romano colapsó, y eso es una absoluta realidad. Teodosio el Grande divide el Imperio Romano en dos: el Imperio Romano de Occidente, que es lo que nosotros conocemos hoy en día como Europa, los países occidentales de Europa, y el Imperio Romano de Oriente, que está encabezado por Constantinopla, lo que hoy conocemos como Estambul, Turquía. Cuando Teodosio el Grande hace esa separación, la idea es proteger al pueblo romano y a todas sus provincias de las invasiones de pueblos extranjeros. Y de ahí surgen las famosas invasiones bárbaras, ¿verdad? Recuerden que un bárbaro es aquella persona que en aquel momento no dominaba el lenguaje del latín. Y eso convierte que muchos pueblos alrededor, como los germanos, como los britanios, como algunos que otros vándalos, por ejemplo musulmanes en el sur de España, etcétera, etcétera, se fueran aprovechando de la debilidad, de la corrupción que había en el Imperio Romano para poder invadirlo. Estamos hablando de la parte netamente occidental. Netamente occidental. Ok, esta es la división que se hizo. Aquí están cómo se manejó. A Arcadio le tocó toda la zona de lo que es el Imperio Romano de Oriente, y Honorio todo lo que es el Imperio Romano de Occidente. Arcadio sí logró mantener su territorio unido, y el Imperio Romano de Oriente, que lastimosamente no se desarrolla tanto, estaba en constante evolución. Ellos estaban implementando matemáticas, álgebra, por ahí aparece Baldor y algunos otros por ahí importantes que van a generar un cambio significativo en esta zona del mundo, que después Occidente adopta mucho de ese conocimiento, sí, ¿verdad? Pero el Occidente, cuando se hace esta división, se debilita, y eso hace que Roma, el imperio más grande que haya existido en la historia de la humanidad tal vez, no en cuanto a territorio, sino en cuanto a grandeza, a poderío, a demostración, en los legados que dejaron, se debilita muchísimo. ¿Cuáles son las causas de la caída del Imperio Romano de Occidente? Las invasiones germanas. Los germanos son pueblos que vivían en Germania, lo que hoy conocemos como Alemania. Ellos empiezan a atacar y a vulnerar las fronteras del Imperio Romano, y eso va a causar que poco a poco vayan perdiendo territorios. Al ir perdiendo territorios y los germanos ir liberando diferentes pueblos, pues la recaudación de impuestos es muchísimo menor, y pues para yo poder mantener un estado tan grande como el que tenía Roma en aquel momento, necesito mucho recurso financiero. Y si yo paulatinamente le voy quitando y le voy quitando y le voy quitando dinero, eso va a generar que cualquier imperio se colapse. Después, debilitamiento de la autoridad imperial. Esta división generó más divisiones entre si deberíamos o no se deberían en aquel tiempo seguir a un emperador, ¿verdad? Ya hay un cuestionamiento de la autoridad imperial. Y las revueltas campesinas,
que sería la tercera causa, por así decirlo, oficial, estas revueltas son campesinos que dejaron de pagar los altos impuestos romanos, que estaban cansados de los abusos de las autoridades romanas o enviadas por Roma, y empezaron a rebelarse contra el imperio. Y pues una de las cosas más importantes es la clase campesina, porque la clase campesina es la que da de comer. Y eso va a generar también que hayan hambrunas, que hayan crisis, que no alcance el alimento, y que los campesinos busquen otros rumbos. Y por último, yo se los puse ahí en rojito, es la corrupción. La corrupción de los funcionarios que buscaron siempre su beneficio propio por encima de la del imperio. Y a largo plazo la corrupción se trajo abajo el sistema económico más fuerte de tal vez toda la historia de la humanidad, que es el sistema económico base de todos los sistemas económicos que existen actualmente en el mundo. La corrupción se trajo abajo el imperio, vuelvo y repito, más grande de la historia antigua. Bueno, cuando se hace el paso a la Edad Media, eh, y entramos en este periodo, se va a pasar en el año 476 después de Cristo, que es cuando ya los germanos logran capturar Roma, cosa que nunca había pasado. Cuando pasa todo eso, en el 476 inicia la Edad Media. La Edad Media, para enfocarnos, es un poco la edad de los castillos, de los señores feudales, de los caballeros, de los vasallos, de los campesinos, de los cuentos, ¿verdad? Yo les ponía ejemplos, algunos cuentos como los cuentos de los hermanos Grimm, ¿verdad? De los hermanos Grimm, perdón, que son cuentos en muchos casos terroríficos para generar miedo y que la gente no se expusiera a los peligros del bosque en aquel tiempo, etcétera, etcétera. Y la formación de reinos y la vigencia imperial es una de las características de la Edad Media. Después que la Iglesia pasó a tener un papel muy relevante en la vida del ser humano. En Occidente, la Iglesia Católica asume un poder importante, un poder de influencia importante. ¿Por qué? Porque al que no existir una autoridad política que organice todo el caos que había en todo Occidente, pues alguna institución de las que habían tenían que tomar esa batuta, y eso lo hizo la cristiandad, ¿verdad? La cristiandad pasada por la Iglesia Católica. Después se convierte en una sociedad agraria estamental, es decir, es una sociedad autosuficiente. Se siembra lo que se come. Hay muy poco comercio, hay muchísima ignorancia en muchos temas, El acceso a la literatura y a los libros es para un pequeño grupo de personas muy privilegiadas. En aquel tiempo la mayoría de gente no sabía leer y escribir. Y se entra en un periodo realmente en algunos momentos bastante oscuro, donde el avance no es significativo, no es suficiente, ¿verdad? Hay mucha gente, muchos historiadores que han catalogado estos 1000 años como 1000 años de pérdida de avances científicos que se traían desde la antigua. Pero yo no estoy de acuerdo en la totalidad de la sentencia, porque sí hay avances. O sea, en la Edad Media se empiezan a construir las primeras catedrales, por ejemplo. Empezar a utilizar y retomar el sistema del arco romano para construir grandes edificaciones. Se perfecciona el calendario. Hay muchas cosas que pasaron en la Edad Media que sí tienen un fundamento y que sí tienen un aporte. Y bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme. Espero que les haya quedado claro. Recuerden realizar o ver los estudios de caso de las zonas del mundo. Pero aquí está a grosso modo todo lo que se refiere a el examen.
is matters. He didn't wake up with a how you doing. He said there's a lot of girls I can do with. I knew him forever in a minute. And Papa says he got my heart in him. He got me feeling like ooh. I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like ooh. And then I had to tell him I had to go. Oh na 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 na. Havana, ooh na na. Half of my heart is in Havana, ooh na na. He took me back to East Atlanta, na na na. Oh, but my heart is in Havana. There's something about